Bienvenidos compañeros a la exposición del 514 del equipo 14. Yo soy Ángel Daniel Miranda Mora y yo y mis compañeros vamos a hablarles a ustedes acerca de las disoluciones gaseosas. Primero que nada me pareció oportuno ejemplificar que hay disoluciones gaseosas en todas partes del mundo y en nuestra vida cotidiana también. Desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Todos hemos ido caminando por la calle alguna vez y, por accidente o adrede, pateado un montoncito de tierra. Hemos visto cómo el pequeño polvo se eleva por el viento y se va con él. Eso puede ser considerado una disolución. Todos hemos tal vez tomado un café mañanero en el cual hemos disuelto, con disolución, un poco de azúcar, o socito de crema, o un poco de leche. Vamos con algo tal vez un poco más complejo. Y es que, gracias a las disoluciones es porque hubo características en la Tierra para que se diera la vida aquí. Este es un tema que tal vez podemos ahondar más a fondo conforme avance nuestra exposición. Pero por el momento, vamos a hablar de temas un poco más básicos. Antes de empezar, me parece oportuno dejar en claro algunas definiciones las cuales nos van a ayudar y guiar a lo largo de esta exposición. Así que empecemos con estos conceptos y definiciones. Concepto de disolver. Mezclar de forma homogénea dos o más sustancias que pueden o no estar en el mismo estado de agregación de la materia. Haciendo esto puedes formar una disolución. Ahora, ¿qué es una disolución? Es una mezcla homogénea de dos o más compuestos que pueden estar o no en el mismo estado de agregación de la materia. Esta disolución se suele determinar por su estado líquido o el estado líquido del disolvente o de la disolución al final de la mezcla. Ahora, en cualquier mezcla hay un disolvente o dos o más solutos. ¿A qué me refiero con esto? Para ponerlo en términos básicos, el disolvente es una taza de té que tu mamá te hizo. Y el soluto es un poco de azúcar que tú le vas a poner. Normalmente el soluto es aquella sustancia que se va a disolver dentro de un disolvente. Y normalmente el disolvente se puede ubicar más fácilmente porque tiene mayor cantidad que el soluto. Es algo de cuestión de sentido común. Se suele tener más líquido en un té que azúcar. Ahora, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de representar todo aquello que no puede ver, pero que puede sentir o que puede escuchar. Vamos a poner un ejemplo de esto. Todos hemos visto un par de negritas o un par de claves de sol en una partitura. Una partitura la cual nos puede marcar tonos, nos puede marcar timbres, pero que no podemos ver. Cuando yo cante y cuando yo esté hablando a través de esta cámara con ustedes, ustedes no verán el sonido, pero saben que está ahí. Y se podría plasmar este tono, este timbre, en una partitura. Otro ejemplo. En los antiguos códices aztecas se representaba el sonido del habla por medio de un pequeña espiral con una colita alargada. Esto se ve representado en varios códices. Y a lo largo del tiempo de la humanidad, las necesidades de representar cosas que no se pueden ver han ido evolucionando hasta nuestros tiempos. Tal vez todavía no lleguemos al modelo de cómo se representa una disolución, pero antes de esto podemos ver todos los modelos atómicos de átomos que no podemos ver. Átomos viene del griego indivisible. Átomos de indivisible, indivisible que no se puede ver. Pero aún así, se tiene la certeza de que existe esta unidad mínima de la materia, pero que a lo largo de toda la historia se ha ido representando. Como poco a poco la química y la ciencia han ido evolucionando y nuestras necesidades con ellas, gracias a ello, es que hemos podido representar las disoluciones gaseosas. Las disoluciones en general. Gracias a los poderes de la edición, lo que sostengo en mi mano es un pequeño diagrama acerca de moléculas de oxígeno. Estas representaciones son útiles para hacer estudios acerca de cómo se concentran o cómo se dispersan las moléculas de cierto gas. Ahora, vamos a poner otro ejemplo hablando un poco acerca de las disoluciones, que es el tema que nos compete en esta ocasión. Tomando en cuenta nuestro modelo anterior, aquí podemos diferenciar dos cosas. Primero, los puntitos rojos, los cuales se podrán apreciar mejor si apago esta pequeña luz, representan al oxígeno. Y los puntos azules, al agua. Ahora,
esta agua que se está evaporando, que está en estado gaseoso, se empieza a mezclar con el oxígeno de su alrededor. Apagando de nuevo la luz, me gustaría que se apreciara que hay mayor cantidad de puntos rojos que de puntos azules. Entonces, eso nos deja con un soluto y un disolvente. Hay más temas que abarcar acerca de las disoluciones, como medidas. Escribir esto me costó trabajo porque no sabía que las cámaras captaban al revés. Junto con la necesidad de representar, también vino la necesidad de medir. ¿A qué me refiero con esto? No solo bastaba el representar cómo suena algo, sino también medir las cosas. Digamos que no era igual de útil para alguien representar un sonido que contar las ovejas que tenía en su ganado en ese momento. A lo largo de todo este tiempo, también las medidas han evolucionado y obviamente las cantidades con ellas. Para medir y para sacar operaciones que también tienen que ver con las disoluciones, como la concentración, la cual veremos más adelante, se tuvieron también que desarrollar nuevas medidas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es donde aparece esta mágica tabla. Oh, no salió. Ese último corte también me dio mejor luz. ¿Qué es esto? Estas son medidas de las cuales nos han ayudado a poco ir escalonando de arriba hacia abajo, de mayor a menor, medidas. Tera y pico son notaciones científicas de por 10 a la tal. Ahora, con esto en mente, ¿por qué estamos hablando acerca de medidas? Esto nos va a ayudar para obtener la concentración de las sustancias. Y ahora, ¿qué es la concentración de una sustancia? Fácil. Esta es una pequeña taza de té que tenía ayer por la noche. Y este es un bote de azúcar. Un poco petrificada. ¿Para qué quiero esto? No funcionó. Eso sí funcionó. Esto es un poquito de azúcar morena que tengo en forma de terrón. Ahora, para mi té. Sabe bien ahora el té, pero ¿cuánto azúcar hay por cuánto líquido? Este es un tema interesante porque aparte, la concentración es un tema esencial para cualquier experimento que se tenga que hacer en torno a las disoluciones. ¿Por qué? Es más fácil controlar un experimento cuando sabes cuánto tienes de una sustancia en cuánto tienes de otra sustancia. En términos un poco más complejos, cuánto tienes de soluto y cuánto tienes de disolución. Hay dos formas muy utilizadas para saber acerca de la concentración. La primera se le llama como concentración porcentual, la cual consiste en dividir la masa del soluto, la cantidad de masa de la disolución en la del soluto y esto multiplicarlo por 100. Y otra que es de las más conocidas, la de partes por millón, que consiste en dividir la cantidad de masa de la disolución entre la cantidad de masa del soluto y multiplicar por 1.000.000. Con esto, puedo saber cuánta masa, o más bien, cuánto azúcar tengo por tanta cantidad de té. Ahora, estos fueron conceptos básicos para entender y también para analizar las disoluciones. Esta fue mi parte, espero que la haya disfrutado y dejo el resto a mis compañeros, los cuales se harán un excelente trabajo. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Sebastián Suárez Acevedo y voy a hablar sobre el tema de la variación en la composición atmosférica durante su origen hasta la actualidad, sus causas y consecuencias. Este tema es fundamental para de verdad entender lo que es las disoluciones gaseosas, todo lo que compone, ya que afecta de alta manera a nuestra realidad y a nuestro planeta, debido a que es lo que nos permite vivir y nos permite llevar la vida que tenemos. Este tema está relacionado mucho con la atmósfera debido a que esta es la disolución gaseosa por excelencia. Es una mezcla homogénea de gases, o sea, es una disolución. Y bueno, esta atmósfera no se creó de un día para otro, se creó por milenios y millones de años. En su origen se creó por tres factores fundamentales, que son la actividad volcánica, la gravedad y la radiación solar. El primero de todos, que es la actividad volcánica, fue fundamental debido a que cuando no había atmósfera solamente existía la Tierra, y también existían los volcanes, los cuales tenían mucha presión dentro de ellos.
Entonces, para liberar esta presión se hacía mediante gases volcánicos, los cuales se liberaban y se esparcían por el mundo. Esto fue, pero se preguntará, ¿por qué no se iban más allá del planeta? Esto tiene que ver con el segundo factor, con la gravedad, ya que la gravedad atraía estos gases a la superficie terrestre, haciendo que los más densos sean los que se queden más cerca de la Tierra y los menos densos son los que se queden en las otras posteriores capas de la atmósfera, que mis compañeros hablarán en la siguiente exposición. Y bueno, ya que se formaron estos gases y están en la superficie terrestre, ¿cómo es que podemos respirarlos? ¿Cómo es que podemos usarlos para sobrevivir? Esto se debió gracias a la radiación solar, el tercer factor, debido a que este aumenta la temperatura y a su vez el calor de los objetos. Y como sabemos, al aumentar su calor de un objeto, aumenta también su energía cinética, su movimiento, y esto pasó con los gases. Los gases empezaron a moverse más rápido, lo que pues propuso de que nosotros pudiéramos respirarlos, pudiéramos inhalarlos y hacer todo lo que necesitamos para vivir. Y ya que sabemos los tres factores, la composición atmosférica obviamente no siempre fue la misma. En sus orígenes, como ya había dicho anteriormente, los gases volcánicos eran los únicos que la componían, ya sea el helio, el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. Todos esos gases eran los que la componían. Sin embargo, a pasar los milenios, millones de años que pasaron, obviamente fue cambiando, fue variando. Esto, en primer lugar, se dio por la disolución del dióxido de carbono en el océano, posteriormente el aumento, la concentración más bien del oxígeno en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, y en tercer lugar también hizo que se aumentara la cantidad de nitrógeno en la atmósfera, debido a que ahora y antes también era el gas más abundante en ella. Y bueno, obviamente estos cambios también repercutieron a la vida en ese planeta Tierra primitivo, lo que llevó también a crear otros métodos para sobrevivir. Uno de ellos es la fotosíntesis, que ya es un método muy usado por las plantas, por toda la flora en general, y este fue creado como medio para sobrevivir en ese ambiente tan cambiante. Y finalmente, esta revolución no solo fue la última, sino que ha habido otras más y una de ellas la hicimos nosotros, los seres humanos. Esta se dio más o menos en la época de las revoluciones industriales, cuando el ser humano empezó a consumir de gran manera el combustible, los combustibles fósiles, y lo que hizo que aumentara muchísimo la industrialización a gran escala. Se mejoraron también sistemas para hacerla más eficiente, más rápida, pero a su vez repercutió de una manera muy negativa en el medio ambiente, ya que el tercer gas más abundante ahora es el dióxido de carbono, y como ya hemos dicho antes, se había disuelto en el océano, pero ahora no solamente es muy abundante, sino que es el tercer gas y está en aumento. Lo que esto es muy negativo para todo lo que es el planeta Tierra, debido a que daña de gran manera la capa de ozono, la cual está en la segunda capa de la atmósfera, y esta cada vez con el dióxido de carbono se está haciendo más endeble. Es más fácil para los rayos ultravioleta que ingresen a la Tierra y dañen la flora, la fauna, en todo el ambiente que compone a nuestro planeta. Entonces, es algo muy importante que nosotros, como seres humanos, regulemos la magnitud de este dióxido de carbono, porque si seguimos en aumento, seguimos aumentando su consumo, solamente afectará de una manera muy, muy grave a todo lo que compone a nuestro planeta. Y bueno, muchas gracias, maestra. Esta sería mi exposición por el momento. La dejo con mis compañeros, que sé que harán un gran trabajo. Gracias. Soy Gabriela Núñez Hernández y voy a hablar sobre las capas de la atmósfera, que son cinco: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Las capas de la atmósfera se clasifican según su composición química o térmica. Nosotros nos enfocamos para investigar de acuerdo a la última, que es la composición térmica. La primera capa es la troposfera, que es la más cercana a la superficie terrestre, así que es la que interacciona directamente con la vida humana. Tiene en total el 80% de la masa de la atmósfera y ahí es donde ocurren precisamente los fenómenos meteorológicos. También se encarga de regular la temperatura. La siguiente capa, que es la estratosfera, contiene cerca del 19% de los gases atmosféricos. También permite la vida porque precisamente aquí se encuentra una de las partes más importantes, que es la capa de ozono. La capa de ozono, la función que tiene es evitar el paso de rayos ultravioleta. Es un tema bien importante porque actualmente
con los problemas del cambio climático y demás conflictos que tienen que ver con los ecosistemas. Precisamente la capa de ozono se ha visto afectada. Eh, Hace algunos años se investigó cuáles eran las razones de por qué la capa de ozono se estaba destruyendo y por lo tanto también se hacía otro efecto como el deterrimiento de los polos. Resulta que hay ciertos gases artificiales que se utilizan en las industrias. Algunos ejemplos son los clorofluorocarbonos, hiperfluorocarbonos, que se utilizan y pues hasta hace algunos años no se sabía pues lo que podían llegar a causar. Ahorita ya se sabe y se hizo algo al respecto, como el protocolo Kioto, en el cual algunos países se comprometieron para evitar el uso de este tipo de gases que pueden afectar la capa de ozono. La siguiente capa es la mesósfera. La mesósfera, la principal función que tiene es que frena los meteoritos y su impacto en la Tierra. Antes de entrar a la atmósfera, estos objetos se llaman asteroides. Justo cuando están entrando, ya entrando en estas capas, se llaman meteoritos. La mesósfera lo que hace ya sea es fragmentarlos, aparte de que disminuye su velocidad un poco. Y hay algunos que sí llegan a impactar en fragmentos, o hay otros que de plano quedan totalmente deshechos y en ningún momento llegan a tocar la superficie terrestre. La siguiente capa es la termósfera. Sus gases absorben los rayos X y gamma provenientes del Sol. Se ionizan. Hay un efecto muy importante en esta capa. También es conocida como ionosfera precisamente por el efecto de ionizar este tipo de rayos. Es aplicado y su descubrimiento ayudó a el avance tecnológico porque permite las transmisiones de radio y televisión, precisamente por esa propiedad eléctrica que tiene. Y por último, la exósfera, que es mucho menos densa que todas las capas anteriores. Eh, Calcular más o menos qué tan extensa es muy complicado porque se confunde con el espacio exterior. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer como un resumen de todos los puntos que se tocaron. En sí, las capas de la atmósfera dan pie al surgimiento de la vida y hace que perdure. Sí, yo creo que es un tema que no hemos tocado bastante bien, no le damos la importancia como en biología, la composición de la vida, que tiene que ver, o sea, es un factor súper, súper importante. Igual, al hablar de manera ambiental, de temas ambientales, únicamente hablan de lo que tiene que ver en recursos como el agua, que sí son súper importantes, el suelo, pero se enfocan mucho o solo aportan información sobre recursos que están en la superficie terrestre y no tomamos en cuenta la atmósfera, que como ya vimos en temas anteriores, dio las condiciones para que surgiera la vida y hasta el momento ya sabemos que la sigue dando para que perdure la misma. Y bueno, por último, pues todo ese conocimiento científico, el comprenderla, el saber cuáles son sus principales funciones, ha sido aplicado para bien de los seres vivos. Ya vimos que hay un aprovechamiento que es en el de las telecomunicaciones y aparte en el de nuestra protección, no solo en el del ser humano, también en otros seres vivos que nos protege de asteroides o meteoritos. Bueno, ahora voy a hablar sobre la densidad del aire a diferentes altitudes. La densidad tiene que ver mucho con cómo se creó la atmósfera, con la estructura que tiene, por la que tomó. Uno de los factores que influye es la gravedad.
Sabemos que la capa más densa, que dijimos en el tema anterior, es la troposfera, que ocupa casi un 80% de la composición de la atmósfera, de la masa que contiene la atmósfera. Y la última, que precisamente es la exósfera, que es la menos densa, está justamente hasta arriba y al final. Bueno, entre más denso sea esa capa, se va a encontrar más abajo. Entonces sería troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y finalmente la exósfera. Ok, un ejemplo claro lo podemos ver con ciertos gases como el helio y el oxígeno. El oxígeno pues se encuentra en la troposfera porque es uno de los más densos. Lo respiramos. El helio antes cuando se metía en algunos globos hacía que se elevara el globo, precisamente por eso, porque tenía que ver con propiedades de ese gas, hacía que se elevara, era más ligero, menos denso que el oxígeno. Y bueno, en resumen, podemos establecer que a mayor altitud, menor densidad. Sí, o sea, entre más vayamos subiendo en las capas de la atmósfera, se encontrarán gases que sean menos densos, con propiedades que hagan que ese gas sea menos denso, y entre más abajo va a haber gases más densos como el oxígeno, que es el que interactúa con nosotros en la troposfera. Me llamo Miguel Ángel García Ruiz, pertenezco al equipo 14 de Química y hoy les estamos hablando sobre el tema de las disoluciones gaseosas. Yo, en específico en el día de hoy, les hablaré sobre el subtema de la importancia de la atmósfera para los seres vivos, o sea, plantas y animales. La atmósfera es imprescindible para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Cada una de sus capas tiene una función importante para cumplir este objetivo. La troposfera contiene el oxígeno necesario para la respiración de todos los seres vivos, el dióxido de carbono para la fotosíntesis de las plantas, y es donde se crean los fenómenos meteorológicos sumamente importantes para el desarrollo de ambientes. Por su parte, la estratosfera protege a la Tierra con la capa de ozono, una barrera indispensable contra los rayos ultravioleta para mantener viva la fauna y flora. Un poco más apartado del planeta está la mesósfera. Evita la colisión de meteoritos y de fragmentos provenientes del espacio. Es muy importante saber que en términos generales, los mismos gases de los que se compone la atmósfera conservan el calor de la Tierra y regulan los cambios abruptos de temperatura, algo fundamental para el crecimiento de flora y el desarrollo de especies animales. Bueno, señores, ¿qué les puedo contar en conclusión? En conclusión, yo les puedo decir que las disoluciones gaseosas son un tema básico en la química, con diversos tópicos a su alrededor para lograr su entendimiento, comprensión y aprovechamiento efectivo. Existen varias ramificaciones. Las disoluciones, un tema con varios conceptos que introducen al tema central, la concentración. Una clasificación cualitativa para las disoluciones, pero rodeado de ejercicios cuantitativos, o las conversaciones de unidades, fundamentales para la resolución de ejercicios, o la experimentación. Y a pesar de la simplicidad de todos estos temas, en lo cuantitativo, hemos comprobado y analizado la importancia que tiene en el mundo real. Todo recae en la atmósfera, aquella capa de gases que permite la vida en el planeta. Es una disolución gaseosa creada a partir de tres factores y una posterior formación de capas. Ha protegido a la Tierra por millones de años, variando sus componentes debido a distintos hechos, entre ellos los más marcados: la industrialización y la explotación masiva de combustibles fósiles, además de ser la responsable de condicionar todos los factores del planeta, no solo a nivel biótico, sino también a nivel abiótico. Por último,
Este factor fundamental en la historia de la Tierra no hubiera sido capaz de comprenderse ni estudiarse sin las disoluciones gaseosas. Bueno, sea quien sea que me esté viendo, muchas gracias por su atención. Se lo agradezco.